La voz de los obispos, con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que, como cada 15 días, nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para conocer mejor a nuestros obispos y dar a conocer también sus testimonios, sus noticias y sus mensajes. Y a menos de una semana de recibir la esperada visita de nuestro Papa León XIV a España, como venimos informando aquí en Radio María, la Iglesia en nuestro país está ultimando los preparativos. Por ello, hoy vamos a dedicar parte de nuestro programa a dar a conocer cómo se está organizando todo, y lo haremos desde el corazón de la Iglesia española, con la primera diócesis anfitriona, Madrid. Tendremos con nosotros a uno de sus obispos auxiliares, a Monseñor Vicente Martín, quien además es uno de los obispos que está en el comité organizador de los actos que se van a celebrar en Madrid. Y como es la primera vez que tenemos el privilegio de que nos acompañe en este programa, aunque sí que nos ha acompañado otras veces en Radio María, pues vamos a tener también ocasión de conocerle un poco mejor, que nos hable de su vocación, de cómo fue conociendo al Señor, de la experiencia de su ministerio. En unos minutos podremos escucharle, pero antes vamos como siempre a pedirle a la Virgen que en este último día del mes de mayo, mes dedicado a ella, nos acompañe. De su mano comenzamos La Voz de los Obispos. Queridos oyentes, como decíamos, a menos de una semana de recibir al sucesor de Pedro en nuestra nación, hoy vamos a poder prepararnos para esta visita de la mano de uno de los obispos que participa en el comité organizador de los actos de Madrid. Como anunciábamos, él es uno de los obispos auxiliares de esta sede, Monseñor Vicente Martín, y en medio de la apretadísima agenda que tienen nuestros pastores, pues ha tenido la amabilidad de hacernos un hueco esta semana y recibirnos en las oficinas de la Archidiócesis madrileña para grabar la entrevista que vamos a escuchar en persona. Les cuento antes que Monseñor Vicente Martín nace en la Nava de Santiago, en Badajoz, el 16 de septiembre de 1969. Es bachiller en teología por el Seminario de San Antón de Mérida, Badajoz. Fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 1995. Tiene el título de Maestría en Doctrina Social de la Iglesia por el Instituto Social León XIII, también la licenciatura en Teología Pastoral por el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. En la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha ejercido la mayor parte de su ministerio sacerdotal, desempeñando cargos como párroco de Santiago Apóstol en Calera de León, párroco de la Asunción de Nuestra Señora en la Nava de Santiago y de Santa María del Prado en la Roca de la Sierra. Ha sido también copárroco de San Mateo Apóstol y Santa María del Mercado en Alburquerque, arcipreste de Alburquerque, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en los barrios de Gurugú y también Colorines de Badajoz. Además ha sido delegado diocesano de Cáritas de Mérida, Badajoz, y para la vida consagrada.
Ha sido miembro del Consejo Presbiteral y también les contamos que en el campo de la docencia ha sido profesor de Doctrina Social de la Iglesia y de Pastoral Social en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe. En el momento de su nombramiento como obispo auxiliar de Madrid, era miembro del Departamento Archidiocesano para la Doctrina Social de la Iglesia desde 2010. También delegado episcopal de Cáritas Española desde 2018 y además colaboraba en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias de Madrid. También era el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, incluida en la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana desde 2020. El Papa Francisco le nombró obispo auxiliar de Madrid el 23 de abril de 2024 y recibió la consagración episcopal el 6 de julio de ese mismo año. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social dentro de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana desde julio de 2024. Y como comentábamos, también ha participado en Radio María en algunos de nuestros programas. Hoy tenemos el privilegio de tenerle también con nosotros en La Voz de los Obispos. Muy buenas noches, don Vicente. Bienvenido a Radio María una vez más. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches a ti y a todas las personas que desde su radio escuchan Radio María. Como decíamos, está usted en su casa. Sabemos que es colaborador, ¿verdad? Desde hace años. Me contaba que incluso recién ordenado intervenía en el programa de Cáritas. El otro día también le escuchábamos en nuestras ondas, ¿no, don Vicente? Sí, he participado alguna vez que otra en algún programa. La última vez fue con motivo de un programa dirigido en la Pastoral de Mayores. Efectivamente. Tenemos además nuestro podcast, ¿verdad? Así que pueden escuchar también allí a don Vicente Martín. Pero sí que es la primera vez que le tenemos aquí, en La Voz de los Obispos. Entonces, don Vicente, pues si vamos un poquito para atrás y no me equivoco, creo que se cumplieron apenas ya 2 años, ¿no? Desde ese 23 de abril, en el que el Papa, pues Francisco, le nombraba obispo auxiliar de Madrid. ¿Qué destacaría de estos 2 años en los que ha estado aquí sirviendo en la archidiócesis madrileña, junto al arzobispo, el cardenal José Cobo, a otro obispo auxiliar también, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y cómo no, pues un recuerdo especial para don José Antonio Álvarez, nombrado el mismo día que usted, consagrado obispo el mismo día que usted y que hace apenas unos meses pues nos dejaba para partir a la casa del Padre, ¿verdad? Pues sí, han sido 2 años muy intensos. Para mí ha supuesto un ir aprendiendo poco a poco cómo vivir este ministerio que me pidió la Iglesia. Ha sido 2 años de ir integrándome también a la vida de la Iglesia Diocesana de Madrid. Como sabes, Cristina, yo procedo de la Iglesia de Mérida, Badajoz, y aunque llevaba unos años viviendo aquí en Madrid, mi tarea principal estaba en Cáritas Española, en la Conferencia Episcopal, aunque también participaba y colaboraba en una parroquia, Nuestra Señora de las Angustias. Eso me permitió también ir conociendo un poquito a la Iglesia diocesana, pero han sido especialmente estos 2 años donde he hecho como un proceso de inmersión, ¿no?, en la realidad diocesana, y he ido descubriendo, para mí ha sido todo un descubrimiento de una Iglesia viva, plural, diversa. Todo lo que hay en la Iglesia universal está aquí, en la Iglesia de Madrid, ¿verdad? Ir conociendo a los sacerdotes, sacerdotes fieles, leales, entregados, apostólicos, ¿no? A veces también por tantas tareas, cansados, a veces dispersos, ¿no? Pero ha sido como, me atrevería a decir eso, un proceso de inmersión en la vida de la Iglesia de Madrid, ¿no? Y un ir aprendiendo, ¿no?, qué significa el ministerio episcopal, ¿no?, desde el servicio, la entrega. No sé si alguna vez imaginaría usted que llegaría a ser obispo. Llegaremos también, ¿verdad?, a hablar de eso. Pero antes, don Vicente, tengo curiosidad, ¿no? Como nos decía usted, desde Badajoz, concretamente de la Nava de Santiago. ¿Cómo conoce la fe este niño que llegaría, como decíamos, a ser obispo? Bueno, todo se fue fraguando en el seno de una familia sencilla, trabajadora. Yo nací en un pueblo de la Nava de Santiago, el pueblo de mi madre, donde me dio a luz
aunque viví siempre en otro pueblo, a 8 kilómetros de Mérida, Mirandilla. Y mi vida y mi infancia transcurrió pues entre Mirandilla y La Nava, ¿no? Y ahí con mi madre especialmente y con mi abuela, que son las que sembraron la semilla de la fe y la fueron cuidando, ¿no? Me recuerda a mi abuela, decía, una abuela es 2 veces madre, ¿verdad? Pues en estas cosas una abuela quizá es una también. abuela. Y fueron, para mí fue también de las personas que más significativas en aquellos años de mi infancia, ¿no? Y que me pudo conectar con lo que es la fe sencilla de una mujer sencilla también. Don Vicente, ¿cuándo supo usted que el Señor le llamaba a dar ese gran paso, ¿no? A entregarse a Él como sacerdote para siempre. Mira, es una historia un poco curiosa. En mi pueblo no había la segunda etapa del entonces EGB y mis padres pensaron la posibilidad de enviarme a estudiar a un colegio interno. Ellos querían un colegio interno de iglesia y, bueno, pues pensaron en el seminario. Y yo me veo en el seminario con 12 años, viniendo del pueblo, sin un planteamiento vocacional, porque yo no sabía ni qué era eso de la vocación, ¿no? Pero fue providencial. Entré en el seminario menor de Mérida Badajoz, en el año 81, con 12 años apenas. Y pues ahí fui descubriendo todo lo que significaba la llamada del Señor, ¿no? Que comenzaba por un estar integrado con los otros seminaristas, el estudiar, disfrutar, pasártelo bien, hacer deporte, ¿no? Y fueron pasando los cursos y hay un momento a la altura, entonces era tercero de BU, ¿no? Y el posterior COU, donde uno dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Y cuando me paro en serio, ¿no? Me di cuenta de que yo no he tenido una llamada deslumbrante, ni me ha pasado como a San Pablo, que el Señor me tiró del caballo, sino me di cuenta de que estaba como cuando uno sale, está lloviznando, con ese agua flojita, chiribiri, y dices, no, parece que no moja mucho y no coge el paraguas. Uh-huh. Y pasado un tiempo te das cuenta que estás totalmente calado. Cuando yo hablo de mi vocación y de la llamada del Señor, me la imagino así, ¿no? Como que el Señor fue sembrando y lloviendo sobre mi vida. Es ahí donde uno descubre, es que el Señor me está llamando a esto. Pues solo podemos dar gracias a Dios, ¿verdad? No se iba a perder la Iglesia, primero un sacerdote como usted y ahora pues un obispo. Siempre tendrá también don Vicente las oraciones de Radio María y hoy las vamos a hacer muy extensivas pues a donde la Virgen las quiera llevar. Y cómo no, ¿verdad? Pues a esta archidiócesis a la que usted ha estado tan vinculado, ¿no? Su ministerio sacerdotal pues especialmente lo ha podido ejercer allí, esa archidiócesis de Mérida, Badajoz. Seguramente serán muchísimas las vivencias, las experiencias, las semillas, ¿no? Nos hablaba de esa siembra antes que habrá dejado allí. Pero si tuviera usted que destacar algo de aquellos años y bueno, pues de esas gracias también recibidas en su archidiócesis de Mérida, Badajoz, ¿qué nos diría? Primero, que fui muy feliz, ¿no? Para mí, la iglesia de Mérida, Badajoz es la que me ha dado todo y a la que he servido durante casi 30 años, 29, hasta que me nombraron obispo y entonces me incorporé a la diócesis de Madrid, incardinándome aquí, ¿no? Pero para mí ha sido esa iglesia madre, ¿no? Que me ha cuidado, me ha formado, me ha ordenado, me ha enviado, me ha cuidado, y veo cómo mi etapa en aquellos años fue un dejarme llevar por Dios, ¿no? Me llevó a pueblos, pueblos pequeños, pueblos más grandes, ¿no? Y detrás de todo eso, el descubrir, a pesar de las dificultades, ¿no? Cómo Dios va derramando su gracia en tu propia vida. Dentro de la diócesis presté mucho servicio, además de párroco, ¿no?
Pues fui del Consejo del Presbiterio, miembro del Consejo del Presbiterio, arcipreste, delegado de la vida consagrada, delegado episcopal de Caritas Diocesana, también fui un tiempo profesor de doctrina social y de pastoral social, pero hay una etapa que yo creo que marcó un antes y un después en mi ministerio, que fue mi servicio en la parroquia de la Asunción, en el barrio del Gurugú y los Colorines de Badajoz. Es una zona de exclusión social. Una parte de la parroquia es lo que sería hoy aquí en Madrid la Cañada Real, con lo cual cualquier radioyente que conozca un poquito la zona esa puede descubrir que estuve 10 años de mi vida prestando un servicio a los que yo considero los últimos de la sociedad. Me encontré situaciones muy duras, de sufrimiento, de exclusión, de marginación. Me pude encontrar directamente con el mundo de la droga, la prostitución, tráfico de armas, y eso marcó un antes y un después. Me ayudó a redescubrir el ministerio desde otra perspectiva y a mirarlo con los ojos de los últimos, de los pobres, a reconocer tanto mi fragilidad como pastor, ¿no?, como la fortaleza de Dios en esas realidades y cómo Dios sostiene. Nunca me cansaré de dar gracias a Dios que me llevó a los pobres, y nunca me cansaré de dar gracias a los pobres que me llevaron a Dios. Don Vicente, muchas de estas personas quizá puedan estar escuchando la radio en estos momentos. Sabemos que Radio María pues llega a hospitales, a las prisiones, a muchos lugares donde también sienten la soledad. Tenemos testimonios increíbles, ¿no?, de personas que han pasado por realidades pues muy similares a las que nos está describiendo, y cómo a veces una palabra puede cambiar sus vidas. Si ahora mismo tiene esa oportunidad de decirles usted esa palabra, ¿qué les diría? Pues les diría que Dios nunca abandona, que Dios siempre acompaña y que tienen un lugar preferido en el corazón de Dios y por eso también en el corazón de la Iglesia. Lo viví en aquellos años como jamás lo he vivido en otra realidad. Pues esta noche, estas palabras que lleguen a muchos corazones y nos lleven también a alzar la mirada, ¿no? Como nos dice el lema pues de la visita del Santo Padre que estamos preparando con tanta ilusión. Pero antes de entrar, ¿verdad?, en lo que es esa preparación para la visita del sucesor de Pedro, pues estábamos hablando precisamente de este tema, ¿no?, de la sociedad, de tantos problemas, y precisamente, don Vicente, pues esta semana, ¿no?, el Papa ha publicado su primera encíclica, Magnificat Humanitas. Como decíamos, ¿no?, pues entre los muchísimos cargos que usted ha ejercido, ha sido profesor, ¿no?, de doctrina social de la Iglesia, también ha estado vinculado a este departamento, bueno, en la conferencia episcopal, también en diversos ámbitos en los que puede conocer de cerca pues toda esta realidad. Entonces, bueno, sabiendo también que el Papa firma esta encíclica el 15 de mayo, ¿no?, coincidiendo con esos 135 años del aniversario de la promulgación de la Carta Encíclica Rerum Novarum, ¿no?, del Papa León XIII, con la que se impulsa la doctrina social de la Iglesia, ¿por qué cree usted que el Santo Padre ha escogido precisamente este tema para iluminar a la sociedad? Pues precisamente, Cristina, porque es una cuestión clave para entender la vida y la sociedad actual. En palabras del Concilio Vaticano II, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es uno de los signos de los tiempos. Un fenómeno cuyo desarrollo tan rápido está transformando nuestra forma de pensar, nuestra manera de trabajar, incluso la manera de comunicarnos o de crear, ¿verdad? Pero sobre todo está cuestionando de una manera radical nuestra comprensión de la inteligencia, de la responsabilidad, en definitiva, de lo que significa ser persona. Por eso es una cuestión clave en estos momentos. La Iglesia, fiel a su misión, observa este fenómeno, y así lo dice la encíclica, observa este fenómeno con esperanza, pero también con una actitud crítica, con el deber de iluminar esos procesos
con la luz del Evangelio y con la riqueza de la tradición humanista, que se desarrolla precisamente y se recoge en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Me parece que esta encíclica, el Papa León, ha transmitido mensaje muy potente, ¿no? Donde vuelve a resaltar la dignidad humana y la coloca en el centro de lo que es la vida social, la organización de la economía, la organización de la educación, la organización de la política, porque tiene que ver con todo, tiene que ver con el mundo del trabajo, tiene que ver con los procesos de paz, tiene que ver evidentemente con la ciencia y el desarrollo. Y el Papa transmite un mensaje: la máquina nunca podrá sustituir al ser humano, nunca. Pues bien importante para estos tiempos, ¿verdad? Y con este mensaje que usted nos ofrece, don Vicente, lo podemos también utilizar para tener esas claves, ¿no? A la hora de interpretarlo, de leerlo y bueno, pues que como dice la gracia vaya actuando para que en la sociedad en la que estamos pues podamos custodiar esa persona. Efectivamente. Y bueno, como decíamos, una semana ha sido esta de muchísimas novedades, entre ellas esta primera encíclica del Santo Padre, pero además, como no, de ese avance de los preparativos para la visita del Papa León XIV. Y empezando además por la Archidiócesis de Madrid. Usted es uno de los obispos que está, ¿verdad?, en el comité organizador y bueno, pues que en el corazón de la diócesis está preparando este acontecimiento histórico y sobre todo de gracia. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, que está siendo espectacular. Una preparación también muy intensa, dura. Escasamente hemos tenido 4 meses y eso pues, ha supuesto, como se suele decir, ponernos las pilas inmediatamente. Vamos avanzando, gracias a Dios vamos avanzando, ¿no? Hubo momentos donde uno pensaba que no llegábamos, los miedos propios de cuando te toca organizar un acto tan grande y tan importante, ¿no? Con la responsabilidad que supone también, ¿no? Yo le decía al equipo que está preparando, ¿no? El equipo ampliado, yo le decía que tenemos la responsabilidad, ¿no? En nuestras manos de que el Santo Padre se pueda encontrar con el pueblo de Dios y nosotros somos instrumentos. Instrumentos al servicio. Va avanzando, los preparativos, gracias a Dios, van avanzando, se están comenzando ya los escenarios a construir, se está gestionando las inscripciones, las invitaciones, también se está teniendo encuentros con casi 18.000 voluntarios, formándoles en distintos ámbitos, también espiritualmente, se han preparado todos los contenidos de los actos, con sus escaletas, se enviaron a Roma, ya tienen el visto bueno, bueno, pues estamos en esa cuenta atrás, ¿no? Y con una sensación, por un lado, de vértigo, porque queda ya muy poquito, también cansados, porque es exigente el trabajo, pero tremendamente ilusionados. Y sobre todo cuando uno ve cómo la gente tiene sed de encontrarse con el Santo Padre. Por eso decía que la preparación está siendo espectacular. Me imagino que aquellos días de la presencia del Papa van a ser, bueno, otro mundo, otra cosa. Estamos ya expectantes, no queda casi nada y efectivamente, pues bueno, todo eso es importantísimo porque tiene que salir, pero no menos importante, ¿verdad, don Vicente? Es esa preparación espiritual que tanto está cuidando la Iglesia española. Usted precisamente también ha impartido, ¿verdad?, algunos retiros, pues para los voluntarios, para la organización, porque realmente es importante, ¿no?, el corazón, prepararnos para acoger pues ese mensaje que nos va a dar el Papa y cómo el Señor, también a través de su vicario, ¿no?, pues también nos va a hablar al corazón y nos va a dar abundantes gracias, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, don Vicente? Si tuviera que ahora decirle a nuestros oyentes cómo se pueden preparar también espiritualmente para esta visita, ¿qué nos diría? Bueno, primero que lo más importante no va a ser el éxito de este viaje, que va a ser un éxito, no tengo duda. Lo importante es los frutos que deja la presencia y el paso del Santo Padre por nuestra Iglesia y por nuestras vidas. Y en ese sentido tenemos que disponer el corazón para que realmente la siembra
sea fecunda. Bueno, pues la preparación primero debe partir desde el corazón, ¿no? El lema creo que está muy bien pensado. Alzad la mirada. El otro día con un grupo de voluntarios y voluntarias, y en otras ocasiones que he tenido encuentro en una de las vicarías, con la mesa de vicaría, los responsables, los coordinadores de pastoral de la vicaría, les decía que ese alzad la mirada como que tiene una triple dirección, ¿no? Hacia lo alto, de poner la mirada en el Señor, que nos envía a Pedro. Y eso significa trascendencia, ¿verdad? Levantar la mirada, literalmente. Levantar la mirada hacia el Señor y abrir los oídos y el corazón. Pero también una mirada hacia los lados. Es decir, hacia el resto de la Iglesia. Sentido de comunión, ¿no? Hacia los lados también en el sentido de compromiso. Y hacia los lados en el sentido de caridad, ¿no? Tenemos que aprender durante la visita a mirar al resto de los hermanos que formamos junto a la familia de los hijos de Dios, la comunidad eclesial. Esa mirada nos lleva a comprometernos con la misión, con la evangelización, sin olvidar a los que tenemos al lado, y a veces son invisibles, los últimos. Curiosamente el Papa va a estar muy presente en la realidad de los últimos. En cada una de las iglesias donde va a estar, va a tener encuentro con los últimos. Desde los migrantes, los presos, personas sin hogar, mujeres solas con hijos a cargo, enfermos, ¿no? Y también el alzar la mirada tiene un sentido de hacia adelante, hacia el futuro, con esperanza. Y el Papa va a transmitir un mensaje potente de esperanza, y en ese sentido va a ser luz en medio de tantas oscuridades que nos acompañan. Efectivamente, viene a iluminarnos, ¿verdad? Y como dice, pues a muchísimas realidades. Va a estar efectivamente pues presente en tantísimas almas que le están esperando, pues como es el mundo de la prisión, ¿verdad? Allí en San Feliu de Llobregat. Va a estar también pues en esa realidad muy cercana de Cáritas aquí en Madrid, en Cedia, con la realidad migrante, especialmente en Canarias. Realmente va a ser pues un momento de gracia. Refiriéndonos un poquito en lo que nos roza más de cerca aquí en Madrid, don Vicente, y que usted seguramente pues también está viviendo, ¿no?, en primera línea, por decirlo así, pues ¿qué nos puede comentar, ¿no?, de los principales lugares en los que podremos también estar junto a nuestro sucesor de Pedro? Hablamos además de momentos históricos. Pienso, por ejemplo, en la misa del Corpus Christi. No sé si es la primera vez que el Papa no va a estar en Roma en un día así, pero al menos en España creo que tener al Papa en ese día. Bueno, va a ser muy potente, es sin lugar a duda. Mira, cada acto tiene su sentido, ¿no? El Papa, curiosamente, comienza su viaje apostólico acercándose a la realidad de los pobres, de los últimos, y va a cerrar el viaje en Tenerife con los migrantes, con los últimos. Esa es una clave para entender este viaje apostólico, y eso estará muy presente de manera significativa en el centro de Cedia de Cáritas, ¿no?, donde el Papa va a tener un encuentro directo con los últimos de la sociedad, donde van a poder compartir lo que viven, lo que sienten, ¿no?, lo que significa también para ellos una iglesia que les acompaña. Y va a tener la oportunidad de poder, nosotros vamos a tener la oportunidad con el Papa de tener presente a los que acompañan a los últimos, ¿no? Esa cantidad de personas, de gran corazón, de instituciones, que ofrecen lo mejor que tienen para acompañar. Luego será una gran vigilia de jóvenes, ¿verdad?, que quieren dar un rostro muy juvenil al viaje apostólico. Los jóvenes están deseando compartir con el Papa y celebrar su presencia entre nosotros. Y se va a provocar un diálogo muy hermoso
del Papa con los jóvenes. Como decías, Cristina, momento central del viaje va a ser la Eucaristía del Corpus y la procesión, por lo que significa, ¿no? Será un momento muy intenso para nuestra diócesis. La presencia de la Eucaristía en medio de nuestras calles nos va a recordar que Cristo camina con su pueblo y que todos estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo en él. Bueno, yo creo que va a ser un momento también para descubrir cómo la Eucaristía es sacramento de caridad y nos ayuda a mirar de otra manera. Tendremos el encuentro con el mundo de la universidad, la cultura, el deporte, la economía, el mundo del trabajo. Es ese diálogo entre fe, cultura, fe, sociedad, fe, economía, ¿no? Y puede ser un mensaje muy significativo, el del Papa, ¿no? Ahí le contarán cuáles son los retos que vemos en el mundo educativo, los retos que vemos en el mundo de la economía, del trabajo. Y el Papa escuchará y también dirá una palabra. Va a haber un momento muy, muy sencillo, pero hermoso, a los pies de la Virgen, de la Almudena. El Papa hará una ofrenda floral. Un encuentro, un acto muy sencillo, una liturgia de la palabra muy breve, ¿verdad? Pero con la fuerza de la Madre, la Virgen de la Almudena. Tendremos un encuentro diocesano en el Santiago Bernabéu, donde vamos a presentar al Papa la Iglesia de Madrid, con lo que tiene de significativo. Incluso, se presentarán las piedras de las nuevas iglesias, expresando esa iglesia en expansión, ¿no? Y ahí, habrá testimonio desde los consejos pastorales que se están renovando, ¿no? Hasta de personas que se han encontrado de nuevo con la fe, o aquellos que han celebrado la iniciación cristiana siendo adultos. Bueno, yo creo que en el Bernabéu meteremos muchos goles. Pues con inmensa alegría, don Vicente, esperamos todos esos momentos. Y además estaba pensando la emoción que también tendrá el Papa León, ¿no? Porque él que también conoce muchas de estas realidades, cuando ha estado en España, ¿verdad? Como general, en fin. Ahora venir también a muchos de estos lugares como sucesor de Pedro tiene que ser también emocionante. Él también supongo que recordará los encuentros que a su vez tendría con otros papas y no sé, don Vicente, si usted también seguro que tendrá vivencias especiales que le llevan en momentos como estos a recordar anécdotas de otros encuentros, ya sea en España, ¿verdad?, con el Papa, el último en 2011 con Benedicto XVI, o bien fuera. Bueno, para mí hay un recuerdo de la primera vez que vi a un papa. Era en el año 81 en un pueblo portugués, Vilaviçosa. Posteriormente fue el viaje a España y el encuentro a los pies de la Virgen de Guadalupe, tan importante para los extremeños. Yo que me considero extremeño de origen, de nacimiento, y además que ejecuto eso de ser extremeño, y esa expresión de totus tus la recuerdo grabada siendo un niño, ¿no? He participado en otros eventos, incluso he viajado a Roma y me he encontrado con el Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Y si me lo permitís cuento una experiencia más desde el corazón. Por supuesto. Más desde el corazón, porque para mí también fue un momento crucial en mi vida, compartido con quien ya está en el cielo, con mi hermano
obispo José Antonio. Cuando fuimos a agradecerle pues su confianza de haber pensado para nosotros como obispos auxiliares de Madrid, le preguntamos, bueno, Santo Padre, ¿qué nos recomienda como obispos jóvenes? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Qué tenemos que cuidar, no? Y le estábamos preguntando, es decir, ¿qué nos recomienda? Y nos dijo así, no perdáis el humor y la alegría. Y la pregunta inmediata, ¿y eso cómo se logra, Santo Padre? Y dice así, no olvidéis nunca que Dios es más grande que la infinidad de problemas que os vais a encontrar. Hablamos luego de otras cosas, pero aquello se me quedó grabado. Es decir, y ahora, bueno, pues estoy a la expectativa de ese encuentro. Tuve la oportunidad de encontrarme con motivo del jubileo con el Papa León, ¿no? León XIV, pero intuyo, ¿no? Y barrunto que este va a ser un encuentro diferente también, ¿no? Entre otras cosas porque lo llevo preparando en el corazón desde hace mucho tiempo. Me gusta decir que el Papa viene, pero que el Papa ya está viniendo. Ya está viniendo, ¿no? Y está viniendo de muchas maneras, se está haciendo presente, ¿no? Con sus mensajes, con sus manifestaciones y su deseo de venir, y también pues con la ilusión de mucha gente, ¿no? Eso también mueve mi corazón y dice, bueno, no solo que viene, sino que está viniendo. Y está viniendo a mi vida, ¿no? ¿Qué espera don Vicente de esta visita del Papa a Madrid, viviéndolo pues un poco más de cerca, pero también para toda la Iglesia en España? Pues mira, lo que yo espero es que sea a la Iglesia de Madrid un revulsivo para la misión. Cómo ser buena noticia del Evangelio aquí, en esta tierra, en este pueblo de Madrid, ¿no? Y en ese sentido, yo espero que sea también un impulso a la sinodalidad. Una Iglesia que es nuestra y que la caminamos juntos, ¿no? Y espero que sea un despertador espiritual, que suponga un afianzar la vocación primera, el bautismo. Lo que significa ser hijos e hijas de Dios. Porque estoy convencido de que si despierta esa vocación bautismal, de ahí se van a despertar otras vocaciones de servicio, ¿no? En definitiva, yo espero que la visita del Santo Padre sea un renovarnos, renovar la fe y renovar juntos la misión. Pues nos lo aplicamos todos los bautizados, esperamos, ¿verdad?, que sea ese despertador para todos nosotros y también para los que no conocen al Señor, para aquellos que, bueno, quizá nunca han vivido de cerca pues un encuentro así, porque es verdad que va a mover muchos corazones, ¿no? Leía pues hace poquito también una carta, ¿verdad?, que está publicada de un converso en la web de conelpapa.es, en fin, no sabemos en qué momento llama el Señor, a qué edad, en qué situación, bueno, pues son momentos de gracia y para eso rezamos también. Don Vicente, y a nivel más personal, como obispo, del mismo modo, ¿verdad?, que recuerda esas palabras del Papa Francisco, ¿qué anhela, ¿no?, de este encuentro con el Papa León para ustedes, nuestros pastores? Personalmente, y también lo pido para todo el colegio episcopal, ¿no? Yo espero que sea una luz, que nos ayude y nos enseñe y nos oriente cómo pastorear este pueblo de Dios que camina en España, ¿verdad? Y que afiance la comunión eclesial, ¿no? El sentir con la Iglesia. Pastores al servicio del pueblo, ¿no? Con los oídos bien abiertos, con los ojos atentos, ¿no? Para pastorear. Y en ese sentido, pues, el afianzar la comunión con el pastor, con Pedro, ¿no? Y ser signo de esa comunión y signo de credibilidad en medio de la Iglesia. Yo espero eso, ¿no? Sueño con ello.
Pues nos hacemos eco de ese sueño esta noche y esta familia de Radio María. Vamos a pedirle a la Virgen esa gracia para usted y para ustedes, nuestros queridos obispos. Don Vicente, queremos también que comparta un mensaje con nosotros. Además, hoy, 31 de mayo, pues ya concluyendo esa campaña que estamos llevando a cabo desde Radio María. Hay dos campañas fuertes, por decirlo así, la de Navidad y la de mayo, en la que también pues hemos celebrado esa maratón para llevar la radio de la Virgen a otros lugares del mundo. Queremos ser misioneros también en Radio María. ¿Qué mensaje nos dice para esta familia que es la suya y que podamos seguir llevando al mundo entero la palabra de Dios a través de nuestra Madre? Bueno, pues primero, confiar siempre en la Madre, ¿no? En la que intercede. Celebrábamos la fiesta de María, Madre de la Iglesia, ¿no? Y para poder celebrarlo bien es necesario acogerla como la acogió Juan. Yo creo que la presencia de María es fundamental en la vida de los cristianos, fundamental. Ella en ese sentido es modelo para nosotros. Con lo cual, un mensaje que quiero transmitir a todos los oyentes en la previa del viaje del Santo Padre es, les invito a orar a la Virgen María, no por el éxito de este viaje. Nosotros no pensamos en clave de éxito o fracaso. Nosotros pensamos en fecundidad. Una fecundidad apostólica, evangelizadora, misionera. Pensamos que la fecundidad va por el camino, como decías, de convertir corazones, sanar heridas, provocar el encuentro con Jesús. Y ahí María, como Madre, intercede. Pues lo ponemos todo en el corazón de María y por eso, don Vicente, pues no le quería despedir todavía, porque siempre concluimos nuestro programa con la voz de nuestros obispos desde el corazón de María. Así que si nos espera para después dejarnos también ese mensaje personal y que podamos todavía entrar un poco más en el corazón de la Virgen, concluiremos también con ese testimonio suyo. Muy bien, pues agradecido a Cristina por esta entrevista, un saludo especial a todos los oyentes de Radio María, que sigan teniendo en el corazón a la Madre. Muchísimas gracias, don Vicente, y volvemos en unos minutos con usted. Hasta ahora, Monseñor Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid. Mis ojos en Jesús, alzo la mirada clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada. Están escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad. Radio María. El Señor es mi fuerza y mi esperanza. No vacilaré. Alzo la mirada. Es la roca da la salvación. En él confío y no tiempo. En él confío y no tiempo.
Alza la mirada, como nos invita este himno de la visita del Papa León XIV a España, para la que queda tan poco. También desde Radio María queremos alzar la mirada para que muchos también puedan hacerlo y encontrarse con Jesús en todos los rincones de España. Y es que en este último día de mayo, en el que hemos tenido nuestra campaña especial para que la Radio de la Virgen se consolide y llegue a muchas personas, queremos decir una vez más que España es tierra de María. Y desde esta radio queremos contribuir a que lo sea cada día más. Por eso, una vez más, queremos invitar a nuestros oyentes a alzar la mirada para que España siga siendo esa tierra de María. Así nos lo dice también nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida, como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Así nos invita nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, a alzar la mirada en espera de esa visita del Santo Padre a España, tierra de María. Y para que esta Radio de la Virgen siga dando fruto en muchas almas, necesitamos también la colaboración de todos ustedes, su oración, ofrecimiento y, cómo no, pues también los donativos. Todo ello hace posible que Radio María pueda seguir cambiando vidas como a las que hacía referencia Monseñor Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid, a quien hemos entrevistado en este programa y quien ha compartido con nosotros el testimonio de su vocación, la siembra que a través de él Dios ha hecho en tantas personas, y además como uno de los obispos responsables de la organización de la visita del Papa León XIV a Madrid, pues también nos ha contado cómo se están preparando desde la archidiócesis madrileña para esta visita, por supuesto espiritualmente también. Y como siempre hacemos, y como no podía ser de otro modo en este último día del mes de mayo, mes de la Virgen, tenemos también la oportunidad de concluir con el testimonio de Monseñor Vicente Martín desde el corazón de María. Y queridos oyentes, entramos ya en nuestra última sección del programa, La voz de los obispos desde el corazón de María. Hoy tenemos como obispo protagonista a don Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid. Sabemos que quiere mucho a la Virgen y bueno, pues seguro que nos va a acercar al corazón de nuestra Madre de la mejor manera. Don Vicente, realmente es una gran oportunidad la que tenemos esta noche de concluir ya el mes de mayo con usted, pero además desde el corazón de María. Nos querría compartir alguna anécdota, vivencia o algún testimonio más personal que seguro que lleva en el corazón con la Virgen. Sí, el Señor me dio la oportunidad de estar 10 años en las zonas de marginación y exclusión social en la ciudad de Badajoz, y eso marcó mi vida y mi ministerio. Como cualquiera se puede imaginar, son ámbitos duros, probablemente no son ámbitos para el optimismo, aunque siempre pensé que eran espacios para la esperanza, especialmente la esperanza cristiana. Hubo momentos donde personalmente me sentí cansado y me preguntaba qué sentido tiene mi presencia como sacerdote en estos barrios, ¿no? Donde la realidad pastoral es tan pobre, donde no se puede hablar de logros, ¿no? Porque lo más frecuente es el fracaso en el acompañamiento a personas, ¿no?
ves cómo se iniciaban procesos que no se podían concluir, ¿no? Otros, gracias a Dios, sí, y eso era lo que te animaba y tiraba de ti. Pero en esas realidades, ¿no? Recuerdo uno de los momentos donde me sentía especialmente cansado, desanimado, ¿no? Me preguntaba, ¿tiene sentido mi presencia como sacerdote en estos barrios, ¿no? Y rezando la mirada a María, ¿no? Un momento donde me quedé fijo en la Virgen, ¿no? A los pies de la cruz, ¿no? Y sentí como jamás he sentido ese sentimiento que podía tener María a los pies de la cruz. ¿Qué podía hacer una madre viendo morir a su hijo y sentirse tan impotente? Aquello me ayudó muchísimo y desde entonces me enseñó a gestionar la impotencia. En aquel tiempo yo me preguntaba, ¿qué se puede hacer cuando a veces no se puede hacer nada? La imagen de María, estar al pie. Y eso dio sentido, un sentido nuevo a mi ministerio en aquellos barrios. Estar como presencia de la Iglesia, como estuvo María. A veces sin poder hacer mucho y aprendiendo a gestionar los fracasos también. Pero le dio un sentido nuevo. Siempre la imagen de María que más me conmueve es esa, ¿no? A los pies de la cruz, gestionando la impotencia. Pues muchísimas gracias, don Vicente. Confiamos en que la Virgen, como dice, también esté ahora con todos nosotros, especialmente con los oyentes que, bueno, pues también puedan estar experimentando esa cruz. Sabemos que ella pues está con ellos a los pies de la cruz de su hijo y por tanto de todos sus hijos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues este programa en el que ya pues hemos celebrado, ¿verdad?, ese anticipo de la visita del Santo Padre, pues con todos los preparativos a los que nos ha acercado. Nos hemos también acercado a tantas personas que bien sea porque lo van a vivir aquí o porque sufriendo o en otras situaciones pues lo tengan que vivir espiritualmente, sepan que también van a participar en esta visita. Don Vicente, ni que decirle que aquí en Radio María sigue teniendo su casa. Muchas gracias, de verdad. Sí, siempre me he sentido muy bien acogido cuando he participado en algún programa de Radio María y quiero aprovechar este espacio para invitar, como dices Cristina, invitar a la gente a vivir este encuentro con el Santo Padre, este viaje apostólico desde dentro. Quizás no puedan estar presentes en la Plaza de Lima o en Cibeles, o quizás no puedan asistir a uno de los encuentros organizados más directamente desde la diócesis, pero sí podrán estar desde los medios de comunicación, desde la radio, desde la televisión, ¿verdad? Y sentirse unidos a toda la Iglesia y unidos al Papa. Con esas palabras concluimos, don Vicente. Si nos da una bendición para todos nuestros oyentes, se lo agradecemos también. Pues claro que sí, desde aquí el Señor nos bendiga a todos, nos guarde siempre de todo mal y nos ayude a caminar por la vida. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Vicente Martín, Obispo Auxiliar de Madrid. Hasta pronto. Queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico, escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer
a lavozdelosobispos@radiomaria.es. Si quieren también realizar alguna pregunta a nuestros obispos, pueden enviárnosla a este mismo correo, lavozdelosobispos@radiomaria.es. Muchísimas gracias a todos, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche, en la que hemos tenido como invitado especial al obispo auxiliar de Madrid, a Monseñor Vicente Martín, para compartir el don de su vocación, la experiencia de su ministerio y contarnos los detalles de cómo está viviendo como obispo la preparación para la visita del Santo Padre, que ya en apenas unos días vendrá a España. Y ahora, queridos oyentes, les invito a continuar escuchando las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Un saludo de Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, unidos en oración y esperando la visita del Santo Padre. Hasta dentro de 2 semanas, siempre con María en la voz de los obispos. Han escuchado La voz de los obispos con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo spirito